Cristo. Tiempo de quebrantamiento es la palabra de esta mañana en el nombre del Señor Jesús, en manos del alfarero, en manos del alfarero. ¿Alguna vez has sentido que tu vida se está rompiendo? ¿Alguna vez has sentido que tu vida se está haciendo trizas? Como si un plan perfecto se hiciera añicos y solo de ti quedaran pedazos. En esos momentos, de pronto, es fácil pensar que Dios se ha olvidado de nosotros en los tiempos de quebrantamiento. Es fácil pensar o renegar contra Dios en los tiempos difíciles o que hemos fallado en la vida sin remedio. Nuestra lógica nos grita que el quebrantamiento y la bendición no pueden ir de la mano. Esa es nuestra lógica. Uno es dolor, el otro es alegría. Pero la Biblia nos muestra una perspectiva diferente. La Biblia nos muestra una verdad más profunda. En el taller del alfarero, el barro que se daña no es desechado. Eso es en el taller del alfarero. Al contrario, el artesano toma de nuevo el barro, lo amasa con paciencia y vuelve a darle forma. Y de repente, en esta segunda forma que él le da, pareciera una joya más importante, hasta que se convierte en la vasija que el alfarero tenía en mente desde el principio. Así es Dios con nosotros. Por eso que esta mañana le puse a este tema tiempos de quebrantamiento. Ya les voy a saludar, ¿eh? Porque como tengo que irme, así que voy a avanzar. Y como dije, así es Dios con nosotros. En esos momentos de quiebre, esas crisis que de repente nos ponen de rodillas, no son el final de nuestra vida. Son la prueba de que sus manos todavía están trabajando en nosotros. Él no ha terminado de trabajar en nosotros. Él no nos descarta por nuestras grietas o imperfecciones. A veces Dios permite que la vida nos rompa. Dios permite que muchas veces nuestras dificultades nos dejen en el piso. Y nuestros problemas nos rompan enteros para poder moldearnos de nuevo. Cuando el Señor empieza a moldearnos de nuevo, amados en el Señor, quitando el orgullo, la terquedad o el miedo que nos impedía ser quienes Él nos creó para ser. El proceso de Dios con el barro en el tiempo del quebrantamiento, el proceso de Dios con nuestras vidas, no es un castigo. Es necesario que aprendamos a entender qué es el proceso. El proceso es un acto de amor profundo.
El proceso no nace de la ira de un juez. El proceso nace del corazón de un padre que nos ama demasiado como para dejarnos incompletos. Detrás de cada lágrima que vivimos en el quebrantamiento que Él permite, hay un te amo. Detrás de cada dolor que vivimos, hay una palabra te amo. Y te amo como nunca nadie te ha amado. Y esa palabra te amo está susurrando que está forjando en nosotros un carácter más fuerte y un propósito más grande. Nuestro dolor, amados, queridos y hermanas amadas, no son en vano. Dios, ya les voy a saludar, queridas, Dios nunca desperdicia una herida. Nuestras heridas, el Señor las convierte en una fuente de sanidad para que podamos consolar a otros con el mismo amor que Él nos ha sostenido. Dice Jeremías 18:6, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en las manos del alfarero sois. Vivimos procesos de quebrantamientos. Vivimos procesos de lágrimas. Y de pronto, querida iglesia, queridos hermanos, queridos consiervos, buenos días, mi pastor Domingo, no vemos el plan de Dios en nuestras vidas, porque estamos enfocados solamente en nuestro quebrantamiento. Estamos enfocados solamente en lo que nosotros llevamos o queremos ser. Bendito sea el Señor. Morir para vivir. Morir. ¿Qué pasaría, queridas, queridos hermanos, si te dijera que el secreto para la vida más plena que podamos imaginar no se encuentra en ganar, sino en perder? Y de repente esta palabra suena ilógico. ¿Cómo es posible, pastor, que para poder tener una vida más plena tengamos que perder y no ganar? Suena ilógico. ¿Por qué suena ilógico? Vivimos en un mundo que nos enseña a aferrarnos, a proteger lo nuestro y a construir nuestra propia seguridad. Pero el Señor Jesús nos presenta una paradoja revolucionaria en donde nos dice que para vivir de verdad, primero debemos morir. Y Él usa el ejemplo de una semilla mientras
una semilla se guarda en un frasco, está segura, está intacta, pero es inútil y está sola. El verdadero potencial de una semilla solo se desata cuando está o cae en la tierra. Una semilla guardada en un frasco no sirve para nada. Por lo tanto, está tranquilita ahí, pero está sola. No tiene compañía. El verdadero potencial de una semilla es cuando cae a la tierra y muere. Por eso es que es necesario que la semilla muera para que produzca frutos. Solo entonces se puede germinar, crecer y convertirse en una planta que da muchos frutos. Si tuvieras fe, es una palabra que la hemos repetido toda la vida, si tuvieras fe como un grano de mostaza, si usted conoce realmente el grano de mostaza, cuando usted vaya al almacén o a donde sea, si no tiene, cómprese un poquito de mostaza, se va a dar cuenta que no hay semilla más pequeña que un grano de mostaza. Ese grano de mostaza no tiene ninguna vida si está guardado en un frasco o en una bolsa. No tiene ninguna vida, no tiene ninguna utilidad. Amados míos en el Señor, pero cuando esa semilla es sembrada en una buena tierra, esa semilla antes de germinar tiene que morir. Cuando empieza a morir, se pudre, y una vez que se pudrió ahí en la tierra, como todas las semillas, empieza a germinar y empieza a crecer. El árbol más importante que pueda existir en Israel o en todas partes del mundo no son los árboles frutales que podamos tener, sino es el árbol de mostaza. Porque cuando crece no hay quien lo detenga. Por esta razón es que el cristiano solo puede germinar cuando muere. Y puede convertirse en una planta que da fruto para muchos. Así somos nosotros, queridos. De pronto nos aferramos con fuerza a nuestros planes, a nuestros proyectos, a nuestros sueños. Nos aferramos con fuerza a nuestros talentos y a la idea de control que creemos tener sobre nuestras vidas. El problema es que mientras nuestras manos estén llenas de la vida que nosotros hemos diseñado, de los proyectos que nosotros tenemos, amados míos en el Señor, mientras nuestras manos estén llenas de nuestros planes, no hay espacio para recibir la vida abundante que Dios ha soñado para con nosotros. Dios tiene sueños para con nosotros. Pero hay un obstáculo, queridos. Y el mayor obstáculo para el plan de Dios no es nuestra debilidad, sino la terca confianza que ponemos en nuestras propias fuerzas.
cuando a través de nuestras propias opiniones o a través de nuestro propio ego no dejamos, amados míos, que Dios trabaje. Por eso es que es necesario morir para poder vivir. Este morir no es un llamado a la mediocridad o a la pasividad. Es un llamado a rendir nuestra confianza al Señor y dejar de afanarnos por conseguir lo que creemos necesitar y empezar a confiar en la soberanía de un Dios que ya sabe lo que necesitamos. Es entregarle nuestros talentos para que Él los multiplique. Es entender que no somos los arquitectos de nuestra vida, sino que somos su obra maestra. La perfección no es nuestro trabajo. La perfección es el trabajo de Dios. Nuestra área, nuestra parte, es simplemente ser maleables en sus manos. ¿Por qué digo maleables? Porque cuando el Señor envió a Jeremías a la casa del alfarero, le mostró que lo que el alfarero estaba haciendo se maleó. Nosotros debemos ser maleables en las manos del Señor. De cierto te digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si el grano de trigo muere, lleva mucho fruto. Y eso es lo que tiene que pasar en nuestras vidas. Tenemos que aprender a morir nosotros, nuestro yo, nuestro ego, nuestros proyectos, nuestros planes, porque de repente nos llenamos de nuestros planes. Y esto no nos deja crecer, porque estamos metidos en un frasco, solos. Y metido en un frasco o en una bolsita, ciertamente nunca vamos a poder morir. Estaremos solos siempre. Por eso es que es importante entender que el trigo, cada vez que yo tengo un velorio en el templo, digo, es necesario que el trigo muera para que pueda haber crecimiento. No significa que el muerto va a brotar, no. Estoy hablando de la gente que se reúne en el templo en medio de ese ataúd, porque cuando predicamos a los vivos y no al muerto, para que ese trigo, el ejemplo que esa persona dejó pueda servir para que otros puedan brotar de nuevo y entregarse a las manos del Señor. Por eso que es necesario, amados míos y amadas mías, morir para poder vivir. Cirugía divina. La verdad es que nadie le da la bienvenida a una prueba. Si somos honestos, la mayoría de nosotros hacemos lo posible por evitar el dolor y la dificultad. La mayoría de nosotros no aceptamos las pruebas porque no queremos las pruebas, no queremos ser probados. Y hacemos lo imposible, queridos y queridas hermanas, por evitar las dificultades.
Pero, ¿y si viéramos las pruebas no como un accidente? Si viéramos las pruebas como una cita agendada por el cirujano divino. No se olvide que Él es el médico de médicos y como médico Él es cirujano. Y si el quirófano del dolor fuera en realidad la sala donde Dios realiza su trabajo más transformador, el trabajo más perfecto, queridos, queridas, lo vamos a ver al término de nuestros periodos de vida, porque estamos en el quirófano, en las manos del médico, el cirujano. Él no es solamente psicólogo, él no es solamente psiquiatra, él no es solamente internista, él no es solamente anestesista, él es el cirujano. Y en su agenda está usted y estoy yo, agendados por él para ingresarnos al quirófano del dolor. Lo más sorprendente es donde elige operar el Señor. A menudo pensamos que Él se enfocará en nuestras debilidades más obvias, en las áreas donde siempre fallamos, pero con frecuencia Dios quiere hacer cirugía en nuestra mayor fortaleza. ¿Por qué? Porque en nuestra debilidad, queridos, queridas hermanas, queridos pastores y pastoras, en nuestra debilidad es fácil clamar a Él. Pero en nuestra fortaleza, nuestro talento, nuestra inteligencia, nuestra autoconfianza, es donde le decimos sutilmente, gracias Dios, pero de esto me encargo yo. Dios, encárgate de lo tuyo, que de lo mío me encargo yo. La cirugía que este cirujano quiere hacer no es en mi debilidad. No, amados. No es en las áreas donde siempre fallo o fallamos. Él quiere trabajar en nuestra fortaleza. Cuando Él mete el bisturí en nuestra fortaleza, entonces, porque en la debilidad, cuando estamos mal, es fácil clamar, ¿verdad? Es fácil, amados míos, en el Señor buscar al Señor cuando estamos mal, cuando estamos débiles. Cuando más buscamos a Dios es cuando estamos mal, cuando estamos en la debilidad. Pero cuando estamos en la fortaleza, estamos bendecidos, le decimos al Señor, ¿sabes, Señor? Preocúpate de eso, yo me ocupo de lo mío. Sutilmente. Pensemos en Pedro. Pedro, valiente, un líder valiente, impetuoso. La mayor fortaleza que tenía Pedro era su confianza en sí mismo. Y fue precisamente ahí, en su declaración. Mira la declaración de Pedro. Y esta palabra yo la escuché en el templo nuestro todas estas veces. Pedro le dijo, Señor, jamás te negaré. Esta palabra, dicha de otra forma, la escuché muchas veces en hombres y mujeres de la iglesia. Mi pastor, siempre estaremos aquí, pase lo que, pase lo que pase, siempre estaremos, pastor, siempre ahí.
cuando estamos bien. Pero Pedro le dijo, Señor, jamás te dejaré. Y ahí permitió el quebrantamiento. Ahí. Su fracaso no fue la prueba del abandono de Dios. Fue el inicio de una cirugía para remover el orgullo y la autosuficiencia. Por eso que es necesario entender que en el tiempo del quebrantamiento nadie quiere pasar por ese proceso. Nadie quiere pasar por la amargura. Todos nosotros, lamentablemente, los seres humanos, en nuestras emociones, lo único que queremos es ser felices. No queremos derramar lágrimas. Pero mientras estemos en las manos del alfarero, queridos, mientras muramos para poder vivir, mientras nos pongamos en las manos del cirujano del cielo, Dios nunca va a ir a tus debilidades, va a ir a tu fortaleza, porque es ahí donde se prueba el cristiano, es ahí. Las circunstancias que te rodean ahora mismo, especialmente aquellas que te presionan y te duelen, no son un error. Son las herramientas en las manos del Maestro. Él sabe la cantidad exacta de presión que necesitas. La temperatura justa del fuego para purificar tu fe sin destruirte. El fuego prueba tu fe. Amados míos en el Señor, Dios nos prueba nuestra fe en la debilidad. Él quiere probar nuestra fe en la fortaleza, cuando estamos ahí arriba. Bendito sea el Señor. A veces es necesario que toquemos fondo para que podamos sobrevivir, y es necesario que toquemos fondo no para ahogarnos, sino para que cubramos y descubramos que su mano siempre está debajo nuestro para levantarnos. La mano del Señor siempre estará lista para sostenernos. El objetivo de la cirugía no es romper nuestro espíritu, sino romper nuestra dependencia de todo lo que no sea Él. Porque hoy día el hombre quiere depender de Él, no de Dios. El ser humano quiere depender del ser humano. Por eso es que de pronto el hombre dice, ¿sabes qué, Señor? Ocúpate de lo tuyo, que de lo mío me ocupo yo. Estoy bien, así estoy bien. No te preocupes por mí. Porque el hombre confía en su yo. Entonces, para que podamos finalmente responder a su llamado, necesitamos ponernos en las manos del alfarero. Necesitamos morir. Necesitamos pasar el proceso de la amargura, queridos, para poder llegar un día a la perfección. Necesitamos que el Señor ponga el bisturí y empiece a podarnos. Y la verdad es que debemos admitir que a menudo no nos gustan sus métodos. A menudo no les gustan al ser humano los métodos del Señor. Hola Herminia, ya te saludo, cariño. Amados míos en el Señor,
Las pruebas duelen. Nadie quiere pasar por pruebas. Nadie. Las pruebas duelen. Y el fuego de la dificultad nos asusta. Pero hoy elijamos confiar en sus manos expertas. ¿Qué necesito yo hoy día? ¿Qué necesita usted? Dejemos que el Señor examine nuestro corazón y nos muestre esa fortaleza en la que ha puesto nuestra identidad en lugar de ponerla en nosotros. Quiero hablarles un poquito de las tijeras del labrador. Imagínese usted a un jardinero que ama su viñedo. No lo mira desde lejos. Ok. Se ensucia las manos, cuida planta y sueña con una cosecha abundante. Para lograrlo, sabe que a veces debe hacer algo que a la rama podría no gustarle. Si los árboles pudieran hablar, cuando ven al jardinero con la tijera de poda, de seguro que los árboles le dirían: no, por favor, no nos cortes. Las ramas gritarían por auxilio. Pero cuando el jardinero espera que esa planta dé más frutos, él le mete tijera, aunque el corte le duela al árbol, pero como el árbol no puede hablar, él llora. Cuando le cortamos la rama al árbol, empieza a salir la savia, las lágrimas del árbol, porque le duele. O cuando le metemos un hacha al árbol para botarlo, también le duele. También llora. Nosotros, cuando vivíamos en el Cerro Mariposa, mi suegro tenía un palto grande. Y ese palto pasaron varios años, 10 años más o menos, sin dar una fruta. Y ahí estaba el palto. Vino mi suegro, bajó a la parte baja del lugar donde vivíamos y le dijo: mira, palto. Le habló al palto, como muchas dueñas de casa le hablan a las plantas. Mira, palto, te voy a pegar un hachazo. Si no me das palta, voy a volver a la vuelta del tiempo y te voy a cortar entero. Y le metió el hacha, le pegó un hachazo. Estábamos en casa y se sintió cuando mi suegro le pegó el hachazo al palto. Y se fue para su casa. Al cabo de muy poco tiempo, el árbol no solamente tenía hojas, empezó a dar flores. Y empezamos al tiempo a disfrutar de la fruta del árbol. Mi pregunta el domingo en el mensaje fue: ¿cuáles son tus frutos? Mi pregunta en esta mañana, entendiendo que el labrador
queridos, tiene su tijera en sus manos. Bendito sea el Señor. El labrador cuida. El labrador nunca va a estar lejos de nosotros. Él siempre está atento a los árboles que él tiene. Él cuida, como hasta hoy día nos ha cuidado. Como hasta hoy día, queridos, ha protegido a nuestra familia. Pero Él sueña con una cosecha abundante. ¿Sabe que a veces el alfarero, el señor con las tijeras debe hacer algo que a la rama podría no gustarle? Usar las tijeras. Hay cosas que a nosotros no nos van a gustar, porque nosotros queremos que todo esté ok. En nuestra vida, queridos, a menudo sentimos el filo de esas tijeras. Y el filo de esas tijeras puede ser una pérdida de algún ser querido, pérdida de algún trabajo, pérdida de qué sé yo, de familia. Amados míos, un desafío inesperado. De pronto en nuestra vida sentimos el filo de las tijeras cuando las puertas se cierran o cuando tenemos una temporada de dificultad. Entonces eso no nos gusta. Cuando esto pasa, cuando el podador corta ramas y nos hace pasar por el fuego. ¿Te acuerdas cuando estabas en necesidad? ¿Cómo lo pasaste? ¿Bien o mal? Mal. Lo pasaste mal. Cuando la familia está enferma, lo pasamos mal. Cuando no hay un trabajo y las dificultades se acrecentan, lo pasamos mal. Pero debes entender que es el Señor quien te está podándote para que puedas dar fruto. Y cuando el Señor te abre puertas es para que des frutos, pues. Cuando el Señor hace milagros es para que des frutos. Nuestra primera reacción cuando se nos meten las tijeras entre medio de las ramas, nos preguntamos, ¿qué hice mal? Pero el Señor Jesús nos da una perspectiva completamente diferente, queridos. Él nos dice que el Padre no poda las ramas porque está mal. Las poda porque sabe que pueden dar muchos frutos. Cuando pasamos estos procesos, que a lo mejor también lo estás pasando ahora, no lo sé. Cuando empezamos a pasar estos procesos, queridos y queridas hermanas, tengo que decirte que Dios no nos está castigando, el Señor no nos está castigando. Porque la poda no es un castigo, es una preparación. Es el acto de amor de un labrador divino que ve nuestro potencial y se niega a dejarnos ser menos de lo que podemos ser en Él. Él recorta las ramas, amados míos, esas ramas secas de la autosuficiencia, porque el hombre de pronto se considera autosuficiente, el ser humano. El Señor tiene que cortar esas ramas secas de la autosuficiencia, esos brotes inútiles de la ansiedad y de las hojas marchitas. El Señor tiene que cortar las ramas del orgullo
para que la vida en Cristo, la vid, pueda fluir con más fuerza a través de nosotros. Es necesario. Este proceso de la tijera, cuando el Señor mete tijera, es para refinar nuestro carácter, para que nuestro carácter, nuestra vida dé frutos, para que produzca un fruto interno de amor, paz, paciencia. A nadie le gusta tener problemas, a nadie le gusta vivir amargura, pero debes entender que a nosotros los cristianos, cuando estamos en esa etapa, pregúntale al Señor, ¿para qué? No le preguntes por qué. Señor, ¿para qué? Porque Él nos hace pasar por el quebrantamiento, queridos. Es importante que entendamos que vivimos tiempos de quebrantamiento, tiempos de angustia, tiempos de dolor. Pero al final ese fruto se hace visible, amados míos, en el Señor, en nuestras acciones. El fruto se hace visible en nuestro carácter. El fruto se hace visible cuando decimos, amén, Señor, aquí estoy yo. Quizás para la bendición más profunda de este proceso, no solo es el fruto, sino aprender a tener intimidad que se forja con el jardinero. El jardinero ama sus jardines. Ama. El jardinero arregla el jardín de tal manera, amados míos en el Señor, que de pronto se ve en la obligación de quebrar algunas ramas. El jardinero te ama. Y Él va a cuidar siempre de nosotros, pero debes entender que Él te va a hacer pasar por proceso. Te va a hacer pasar por proceso. En la comodidad aprendemos acerca de Dios. Pero en el quebrantamiento, en ese quebrantamiento de la poda, cuando empieza a podar, es donde realmente llegamos a conocer a Dios. Aprendamos a conocer a Dios, cómo trabaja Dios, cómo actúa Dios. Aprendamos sobre nuestra necesidad de Él y sobre su infinita gracia, queridos, para poder sostenernos. Mira, cuando el jardinero corta la rama, esa rama que quedó ahí en el árbol se seca, pero por los costados empieza a brotar de nuevo, porque era necesario que fuera cortada. De repente es necesario, queridos, que el Señor nos pode, que el Señor nos corte el orgullo, que el Señor nos corte la vanidad. Es necesario que el Señor corte muchas cosas en nosotros. Las cicatrices que deja la poda se convierten en el testimonio. Yo soy la vid verdadera, dijo el Señor, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, todo árbol que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos. Bendito sea el Señor. Querida iglesia, debemos confesar que a menudo no nos gustan las tijeras de Dios. A menudo no nos gusta morir para vivir. A menudo le hacemos el quite a las manos de Dios, no entendiendo por qué el Señor nos corta
por qué el Señor cortó áreas de mi vida que a mí me parecen buenas. Pero quiero, para cerrar, lamentablemente tengo que salir rápido. Para cerrar en esta mañana, yo quisiera que tú le dijeras al Señor, ¿sabes, Señor? Elijo confiar en tu sabiduría. Elijo confiar en tu amor. Quiero morir para vivir. Gracias porque la poda no significa que tú me estás rechazando. Estás viendo mi potencial. Estás viendo cuántos frutos dignos de arrepentimiento yo puedo dar. Dile al Señor en esta mañana, Señor, entrego mis ramas. Ayúdame a no resistirme a tu trabajo. Guíame para rendirme con fe. Si me estás haciendo pasar por el fuego, rendirme a ti. Si mi fe, Señor, está siendo probada por fuego, ayúdame a no renegar, sabiendo que cada corte que das tiene un propósito eterno, sabiendo que el resultado de mi vida no sea mi propia gloria, sino que sea tu gloria, sea una cosecha abundante de fruto que te honre a ti. Señor, enséñame a honrarte a ti. Ayúdame, Señor Dios mío, a entender que cuando siento las tijeras que están sonando en mi vida, es porque tú quieres cortar algo que en mí no está sirviendo. Yo quiero ser un árbol que dé frutos. Yo quiero, Señor, ser un árbol del cual tú puedas comer de mi fruto que yo voy a dar. El Señor no necesita nada de nosotros, pero el Señor necesita que nosotros seamos árboles que demos fruto aquí en la tierra. Amados míos y amadas en el Señor, deja que el cirujano saque lo malo. He estado pensando esto en mi operación, que lo voy a tener prontito. No sé si dentro de este mes de diciembre. No. Pero yo necesito dejar que el cirujano trabaje. En la vida divina debemos dejar que el cirujano, queridos, queridas, trabaje en nosotros. El cirujano. Para que podamos dar frutos dignos de arrepentimiento. Estamos en el tiempo del quebrantamiento. Y el tiempo del quebrantamiento en que estamos viviendo, en que la humanidad está viviendo, también está la iglesia. Porque no hemos dejado de ser terráqueos. Todavía seguimos siendo terráqueos. Amados y amadas mías en el Señor, que en esta mañana la gracia suprema de Dios nos ayude a morir para poder vivir. Tenemos que ser árboles que demos fruto. Cuando estamos bendecidos, no nos preocupamos de nada ni del Señor. Y le decimos, Señor, ¿sabes qué? Ocúpate de otras cosas. Yo estoy bien, no necesito nada, yo me ocupo de lo mío. Tienes que morir para vivir. Tienes que rendirte, ciertamente, en las manos del alfarero. Que el Señor les bendiga.
Voy a saludarles rapidito, ¿ok? Porque tengo que ir a hacerme exámenes y ya debiera estar afuera, pero pido oración. Los exámenes salgan como salgan. Yo tengo que estar a pabellón. Y no tomé este mensaje por mí, no, tomé este mensaje porque es necesario que entendamos que estamos en el tiempo del quebrantamiento. Herminia o Ramón, bendiciones querido, algún día, buen día pastor, bendiciones, soy Ramón, ok, le saludamos con mi esposa, le mandamos un gran abrazo a la distancia, saludos a la pastora, gracias queridos, para ustedes también allí en el Paraguay. Muchas, muchas bendiciones. Hola, Ministerio Jajaba, que hace rato que no les veía. Estos días estuve escuchando al pastor de la iglesia. Que el Señor les